Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a este video correspondiente a la cuarta parte de la resolución de la prueba de matemáticas para bachillerato por edad, convocatoria marzo 2020. Vamos a continuar ahora a este ejercicio 43, que es con el que continuamos la resolución, que dice de la siguiente forma. Dice que la siguiente tabla muestra las horas que invierten semanalmente un grupo de jóvenes en la extracción de basura del alcantarillado de su comunidad. Entonces, nos muestran las horas dedicadas a la extracción de basura, solamente que nos las dan en forma de rangos. Es decir, se registran dos jóvenes que invierten entre 3 a casi 5 horas, se registran tres jóvenes que invierten de 5 a casi 7 horas y se registran 5 jóvenes que invierten entre 7 y 9 horas a la semana para dicha actividad. Solamente que aquí nos pregunta cuántas horas en promedio dedica el grupo de jóvenes pues a dicha actividad, ¿verdad? Para ello, si lo que vamos a hacer es calcular promedios, necesitamos dos ingredientes muy importantes. Uno es el de los datos que corresponden a y otro es el de las frecuencias. Los datos registrados eh, para dicho análisis estadístico y las frecuencias, que es la cantidad de repeticiones o la cantidad pues, de iteraciones registradas para dichos datos. En el caso de los datos que vendrían siendo las horas, como nos las dan en forma de rangos, necesitamos extraer una marca distintiva que haga referencia a dicho rango. Y para ello, todo lo que tenemos que hacer es construir en una pequeña fracción, una pequeña división, la sumatoria primero de los extremos que nos dan para dicho rango, y esto lo dividiríamos entre dos, básicamente. Así, por ejemplo, para el primer rango que va de 3 a menos 5 horas, lo que hacemos es tomar el 4 como marca distintiva para este primer rango. Para el segundo rango, lo que haríamos sería realizar dicha operación solamente que con los extremos 5 y 7. Igualmente va a ser siempre dividido entre dos, porque en realidad lo que estamos haciendo es calcular la media de dos datos en particular. Entonces, en este caso, la media entre 5 y 7 vendría siendo 6. Y realizamos una vez más el mismo procedimiento, pero esta vez con los datos de 7 a 9. Así que cambiamos el 5 por un 7 y cambiamos el 7 por un 9. Y realizamos la operación una vez más. En este caso nos daría resultado 8. Entonces, estos vendrían siendo los datos con los que sí vamos a trabajar para el cálculo del promedio. Y las frecuencias, en este caso, vendrían siendo la cantidad de jóvenes que fueron registrados para cada uno de estos rangos de datos o para estos rangos de tiempos, respectivamente 2, 3 y 5. Así que, para efectos de cálculo de promedio, dado que estamos trabajando con datos estadísticos y con frecuencias, lo que vamos a hacer es ingresar en forma fraccionaria en el numerador la sumatoria de los datos ponderados. ¿Qué significa datos ponderados? Significan datos que son amplificados o pesados según la frecuencia que les corresponden. Y para cada dato ponderado lo que se le realiza a su lado es la suma del siguiente dato ponderado. De esa manera, entonces voy ingresando en la calculadora primero el dato en cuestión y luego la multiplicación por la frecuencia que le corresponde. Dato por frecuencia más dato por frecuencia más dato por frecuencia. Mientras que en el denominador lo que ingresamos vendría siendo la suma de todas las frecuencias. Así que realizamos dicha operación. Si por si dado caso nos da en forma fraccionaria, lo que hacemos es que lo convertimos a decimal con el botón SD, presente en todas las versiones de calculadoras que tenemos en este caso, y tenemos que nuestro promedio viene siendo de 6,6. Entonces, promedio nos dio 33 quintos a buenas de primeras, pero que en decimal es 6,6. Por tanto, la respuesta viene siendo la opción D. Así que esta parte la resalto para ustedes, para que lo tomen en cuenta y así podamos proceder con nuestro siguiente ejercicio. Dice, por ejemplo, que para responder los ejercicios 44 y 45 hemos de considerar la siguiente información. Dice que un profesor aplicó un examen a 11 estudiantes de una sección
y los resultados de las calificaciones fueron los siguientes. Entonces, vemos aquí la serie de calificaciones presentadas para los 11 estudiantes y nos pregunta en el ejercicio 44 sobre la mediana de los datos de las calificaciones. Y para ello es necesario, digamos, ordenar todos los datos antes de poder hablarles del concepto de mediana. Así que les doy un par de segundos para que ustedes procedan y les presento los datos debidamente ordenados. Muy bien, entonces estos serían los datos en cuestión. Pueden revisar ustedes que sean justamente los mismos datos que teníamos en esta serie, solamente que los ordenamos en efecto de menor a mayor para así poder identificar elementos fundamentales de toda serie estadística como son mínimos, máximos y lo que nos interesa en el caso que sería la mediana. ¿Qué viene siendo la mediana? Pues depende del caso. Si estuviéramos hablando de una cantidad par de datos, sería cuestión la media de los dos datos centrales, cuando dicha serie de datos esté ordenada. Pero como estamos trabajando con una cantidad impar de datos, basta con poder hallar el dato que toma la posición central en dicha serie. Como estamos trabajando con 11 datos, entonces la posición central viene siendo dicha cantidad de datos más 1, o sea, 12 entre 2, o sea, la mitad de 6. En otras palabras, basta con hallar el número que está en la posición 6. Entonces cuento. Tengo 91 como primera posición, 92 como segunda, tercera y cuarta posición, 93 como quinta posición y tengo este otro 93 en sexta posición. Este 93 viene siendo el dato central para este grupo de datos. Por lo tanto, tendríamos que el 93 es el dato que corresponde a nuestra mediana. Es decir, que la respuesta a marcar para este ejercicio sin más discusión vendría siendo la opción B en este caso. Es cuestión nada más de identificar el dato que se encuentra en la posición central para nuestra serie de datos debidamente ordenada y con ello poder inmediatamente marcar la respuesta correspondiente. Así que de ahí procedo a revisar el siguiente ejercicio. Dice el 45, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que los datos sobre las calificaciones de los estudiantes presentan dos modas. Y habría que tener cuidado con ello, y esto se puede revisar muy rápido, ya que el concepto de moda depende del dato que se repita más veces. En este caso, si nos fijamos en la serie de datos, ahora sí ordenado, podemos apreciar que el 92 es el dato que se repite más veces. Es el que se repite 3 veces. Lo hace destacar sobre todos los demás datos estadísticos y por tanto es el que goza del carácter de moda. Lo voy a escribir aquí que la moda en este caso vendría siendo el 92 y únicamente el 92. Aquí el detalle está en que, y les cuento el riesgo, si no se hubiera ordenado debidamente y si nos hubiéramos dado a la prisa, más de uno hubiera caído en la tentación de suponer que el 93 y el 96 tienen igual cantidad de repeticiones, o que tal vez el 92, que tuviera posiblemente solamente 2 repeticiones, y eso nos habría llevado a la riesgosa confusión de suponer que hay varios datos que tienen esa misma cantidad destacable de repeticiones. Si se ordenan bien los datos, se deja ver con claridad quién o quiénes corresponden a la moda. En este caso, como la moda es 92 y viene siendo única moda, entonces en este caso debo decir que la primera proposición es falsa. Veamos la segunda proposición que dice que la media aritmética de calificaciones de los estudiantes es superior a 94. Y aquí la media aritmética, como estamos trabajando con una serie de datos, de la cual nos la dan de manera desglosada, de manera desarrollada, se puede trabajar con un formulero similar al que teníamos en la calculadora anteriormente, con la diferencia de que no necesito ponderar los datos.
en este caso, basta con sumar directamente todos los datos que tengo. Dicha sumatoria la colocaría en el numerador y cuando tenga la sumatoria de todos los datos, simplemente divido dicha sumatoria entre la cantidad de datos que tendríamos en cuestión. Y como decía el ejercicio, el profesor aplicaba su susodicho examen a una cantidad de 11 estudiantes. Así que lo que hacemos es que en el denominador dividiríamos dicha sumatoria entre 11, que es en este caso la cantidad de datos en cuestión. Realizamos la operación y lo convertimos a decimal, ¿verdad? En este caso, veamos que la media aritmética, lo vamos a escribir aquí, la media, sí, la media en este caso, voy a decir que es igual, aunque no sería el caso, diríamos más bien es aproximadamente 94,5. Y en este caso 94,5 de todas maneras viene siendo superior a 94. Así que, por tanto, podemos decir que la segunda proposición es verdadera. Y dicho de esta forma, como nos pregunta el ejercicio, de ellas son verdaderas, podemos decir tranquilamente que la respuesta correcta vendría siendo la opción D, ya que es la única opción que me refleja, digamos, la segunda proposición verdadera. Sin más que decir para este ejercicio, entonces procedo a revisar el siguiente ítem. Veamos acá. Dice que para responder los ítems 46 y 47 hemos de considerar la siguiente información. Dice, por ejemplo, que la siguiente tabla muestra información sobre las estaturas en centímetros de estudiantes varones, según el grupo al que pertenecen. Entonces tenemos el grupo, la 10.1 y la 10.2, en el cual nos reflejan ciertos datos de posición, como lo que es el mínimo, el primer cuartil, la mediana, entre paréntesis, segundo cuartil, el tercer cuartil, el máximo, la media aritmética, conocido también como promedio para sus amigos, y la desviación estándar. Ok, veamos. El ejercicio 46 nos lleva a considerar las siguientes proposiciones. La primera dice que la mayor diferencia entre las estaturas de dos estudiantes de la 10.1 o del 10.1 es de 30 centímetros. Y aquí pues me baso en esta parte que me habla sobre la mayor diferencia. Mucho énfasis acá. Cuando nos hablan sobre la mayor diferencia entre dos datos, pues esto sin pensarlo dos veces me hace referirme a lo que llamamos recorrido. Y el recorrido para una serie de datos estadística corresponde a la resta del dato máximo menos el dato mínimo. Cuestión de identificar el dato máximo y restarle el dato mínimo, que para efectos de en la 10.1 el dato máximo corresponde a 187 y el dato mínimo corresponde en este caso a 157. Entonces sería cuestión de verificar en la calculadora, si no se nos queda un tanto complicada el cálculo mental. Entonces vemos que el resultado corresponde a 30, que es justamente lo que me proponía este primer resultado. Así que la primera proposición es verdadera. Ok, no hay mucho que decir en este caso. De la segunda proposición leemos. Dice que en ambos grupos el recorrido intercuartílico de las estaturas dice que es mayor que 18 en ambos grupos. Bueno, primero verifiquemos. Recorrido intercuartílico. Vamos más o menos a qué refiere esto, el recorrido intercuartílico. Es parecido al recorrido en su noción normal o en su noción tradicional, solamente que el rango que vamos a tomar en cuenta para realizar las restas viene siendo desde el primer hasta el tercer cuartil. Así que lo que estaríamos verificando sería la diferencia que hay entre el cuartil 3 restándole el cuartil 1. Así que si verificamos el recorrido intercuartílico del grupo 10.1, tendríamos que tomar en cuenta el cuartil 3 de la 10.1, que sería 178, perdón, el cuartil 3, dije, ¿sí? 178, y a este le debemos de restar el cuartil 1, que sería 158 en este caso. Mientras
que el recorrido intercuartílico para el grupo 10.2, aquí lo que tendríamos que hacer sería tomar en cuenta el tercer cuartil, que sería 188, y a este restarle el valor del primer cuartil, que sería 166. Verificamos dichas restas. Entonces, vamos a ver, del cuartil 1 sería 178 menos 158, y en este caso nos da como resultado 20. Entonces, de eso el 20 como el recorrido intercuartílico de la 10.1. Luego, para la 10.2, 188 menos 166, que en este caso nos da 22. Como buen hábito, les cuento, es necesidad propia, pero me resulta muy bien. Leo la proposición, entiendo lo que me corresponde hacer, realizo las operaciones que considero necesarias y aún después de hacer las operaciones vuelvo a leer la proposición para checar qué es lo que estamos analizando. Decía que en ambos grupos el recorrido intercuartílico de las estaturas dice que es mayor que 18. En ambos. ¿Se cumple la condición con la 10.1? Sí. ¿Se cumple la condición con la 10.2? También. Por tanto, puedo decir que la segunda proposición es, en este caso, verdadera. Por tanto, podemos decir que, por respuesta, hemos de marcar la opción A. ¿Por qué? Porque en este caso, ambas proposiciones resultaron verdaderas. Siendo así, entonces podemos proceder a resolver nuestro siguiente ejercicio. Vamos a ver. Voy a bajarlo un poco porque todavía la información de la tabla me es importante. Me dice el ejercicio 47, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que el recorrido de los datos sobre las estaturas de los estudiantes del 10.2 es de 22 centímetros. Así que veamos acá. Nuevamente, nos corresponde calcular recorridos, ¿correcto? Entonces, eso quiere decir que tengo que tomar en cuenta una vez más la diferencia entre el máximo y el mínimo, pero en este caso para el grupo de la 10.2. En el grupo de la 10, del 10.2, el máximo lo teníamos en 198. Así que indico 198 como máximo, menos el mínimo, que en este caso sería 160. Ahora, que nos toca verificar cuánto nos daría esta diferencia, 198 menos 160, que en este caso nos da como resultado 38. Pero aquí me decía que el recorrido iba a ser de 22 centímetros. Hemos de verificar que estamos tomando el máximo y el mínimo, cosa que veo que sí estoy procediendo correctamente, y por lo tanto, pues me temo que tendría que dejar esta primera proposición como falsa. Ok. En cuanto a la segunda proposición, que dice que la distribución de los datos sobre las estaturas de los estudiantes del 10.2 dice que es más variable que la del 10.1. Vamos a ver. Tendríamos que checar esto con diferentes recursos, porque no nos están diciendo qué utilizar como referencia para determinar quién refleja mayor variabilidad que quién, ¿verdad? Como no nos están hablando de la variabilidad en términos relativos, que eso lo vemos en ejercicios más adelante, entonces tengo tres opciones o tengo tres recursos que utilizar para ello. Puedo analizar la desviación estándar, puedo checar, digamos, la desviación estándar de la 10.1 con el de la 10.2. Veo en este caso que la desviación estándar del 10.1, si lo vemos bien, es menor que la desviación estándar del grupo 10.2. Eso quiere decir que las estaturas de la 10.2 presentan mayor variabilidad que las estaturas de la 10.1 basados en la desviación estándar. Pero no es el único recurso o no es la única medida que me ayuda a determinar esos factor de variabilidad. También puedo hacerlo en base a los recorridos. Puedo revisar el recorrido de la 10.1 y puedo revisar el recorrido de la 10.2. Si nos fijamos, los recorridos ya los tenemos debidamente calculados. El recorrido de la 10.1 habíamos dicho que era de 30
y el recorrido de la 10.2 habíamos dicho que era de 38. Pareciera que el recorrido de la 10.2 es mayor en este caso. Y por si quedaran dudas, podemos revisar también lo que son los recorridos intercuartílicos. En este caso, en los recorridos intercuartílicos, para el caso de la 10.1, recuerden que habíamos obtenido resultado 20 y para el recorrido de la 10.2 habíamos obtenido resultado 22. O sea que en la 10.2 el recorrido intercuartílico pareciera ser mayor, lo que me deja ver desde todos los flancos posibles que la 10.2 refleja mayor variabilidad que la 10.1. Presenta mayor variabilidad en su rango máximo, que es el recorrido. Presenta mayor variabilidad en el rango de los datos centrales y también presenta mayor variabilidad en el hecho de cuán dispersos están los datos con respecto a la media. Así que de una u otra manera, la distribución de datos sobre las estaturas en la 10.2 es más variable que en la 10.1. Por tanto, esta segunda proposición es en absoluto verdadera, lo que me deja como respuesta definitiva la opción D, porque en este caso solo la proposición 2 resultó ser verdadera. Siendo así, entonces podemos proceder a revisar los siguientes ejercicios. Muy bien, vamos a ver ahora este ejercicio 48 que dice: los datos de la siguiente tabla muestran algunas medidas de posición sobre los resultados de las calificaciones de un curso que se aprueba con una nota mínima de 80. Entonces, vemos en esta tabla que nos reflejan por lo menos algunos datos o algunas medidas de posición, como dice, tenemos la mediana, tenemos el cuartil 3 y tenemos el máximo de momento. Sin embargo, no sé de cuánto es el mínimo, no sé cuánto es el cuartil 1. Y lo que me dicen es que considera las siguientes proposiciones suponiendo que el recorrido intercuartílico es de 19. Así que vamos a ver esto. En cuanto a lo que es el mínimo, lo que es el cuartil 1, lo que es la mediana, el cuartil 3 y máximo, hemos de refrescar. De momento, no sé cuánto es el mínimo, no sé cuánto es el cuartil 1, pero sí tenemos estos otros datos de momento. Cuando me dicen que el recorrido intercuartílico es 19, es porque de una u otra manera este 19 corresponde ya a la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1, de una u otra manera. Tenemos que el cuartil 3 ya es de 95, pero todavía no sé cuál es el otro valor que completa dicha operación. Y eso, para poder encontrarlo, podríamos invertir la resta. Sería como cuestión de resolver esta pequeña ecuación, como decir 95 menos x igual a 19. Pero repito, para resolver este tipo de ecuación en particular, basta con invertir la resta presentando la operación 95 menos 19. Y así descubrimos cuál es el valor que, restándosele al cuartil 3, logro llegar a este recorrido intercuartílico, que en este caso es 76. Entonces puedo decir que el dato que me estaba faltando, o sea que el cuartil 1 que me faltaba, vendría siendo en este caso 76. No perdamos de vista este detalle, ¿verdad? Porque luego, más adelante, podemos ver ahora sí en las proposiciones, esto tal vez nos vaya a ser de utilidad. De momento, la primera dice que al menos un 50% de las personas del curso aprobaron. Ahora, que si para analizar esto necesitaría de estas operaciones, pues de momento no, porque ahorita para analizar esta primera proposición, todo lo que requiero es apoyarme en la mediana, que como ya sé que es 80, la mediana, entre sus definiciones y propiedades, lo que nos ayuda es también a determinar dónde se marca el 50% de los datos, ya sea desde el mínimo o desde el máximo. Dicho de otra forma, este 80 que tengo aquí corresponde inmediatamente a esta posición central de toda la serie de datos. Por tanto, lo que tengo detrás del 80 corresponde a un 50% de los datos, y lo que tengo después del 80 corresponde también a un 50% de los datos. Ahora bien,
Entonces tengo un 50% de personas del curso que aprueban. Pues a sabiendas que se aprueba con una nota mínima de 80, viendo esto, podemos decir que efectivamente sí. La mediana me marca este 50% y por tanto tenemos un 50% que sí cumple con esta condición. Y puedo decir que gracias a la mediana, digo que la primera proposición es verdadera. Damos un momentito a la segunda proposición, a ver qué. Dice que un posible valor para el recorrido de las calificaciones podría ser 23. Vamos a ver. Si R es igual a 23, o sea, si el recorrido es igual a 23, entonces es porque se cumple que la diferencia del máximo menos el mínimo tiene que dar justamente eso, 23. Y en este caso, creo que el dato máximo sí lo tenemos, que es el 100, pero el mínimo es el que nos está haciendo falta en este caso. En otras palabras, nuevamente pasamos por la necesidad de checar cuál es el dato que nos está faltando. Sabemos que 100 es el máximo, me falta saber quién es el mínimo, y tengo que llegar a que la diferencia nos dé 23, si fuera este caso. Vamos a ver. Como hicimos en el caso anterior, nuevamente puedo realizar la resta de manera invertida. A 100 más bien le quito el 23 y así me doy cuenta cuál sería el valor de este supuesto mínimo para poder completar este tipo de operación. Pareciera que nos debería dar 77. En este caso, el mínimo sería 77. Y lo pongo en sería por un aspecto muy delicado. Fijémonos aquí en este resumen de datos que tenemos, en el cual, según lo que nos habían establecido anteriormente, que el recorrido intercuartílico sería 19, esto había provocado que nuestro cuartil 1 tome el valor de 76. Dicho valor lo ingreso aquí, vendría siendo 76. Pero vean lo que pasa, que a la hora de desglosar y barajar la información de la segunda proposición, esto estaría provocando que el mínimo tome un valor de 77. ¿Cuál sería el conflicto aquí? Que se supone que el mínimo en una serie estadística, en cualquier serie estadística o en cualquier serie que veamos, el dato mínimo se supone que es el que corresponde al menor valor. Es decir, no puede haber otro dato u otra expresión cuyo valor numérico sea todavía menor. Si eso sucede, entonces tenemos un conflicto muy serio. Y de hecho lo tenemos porque el cuartil 1 es todavía más pequeño que el dato mínimo. Esto no es posible. Solamente por esa pequeña contradicción me veo en la responsabilidad de decir que la segunda proposición vendría siendo falsa. Siendo así, veamos que habíamos dicho ya que la primera proposición era verdadera y aquí estamos recién diciendo que la segunda proposición vendría siendo falsa. Así que no me queda más que indicar que la respuesta quedaría como la opción C, ya que en este caso solo la primera proposición es verdadera. Siendo así, entonces procedo con revisar el siguiente ejercicio. Voy con ustedes. Vamos con este ejercicio 49 que dice, considere la siguiente información que corresponde al puntaje obtenido por los estudiantes de dos grupos del mismo nivel en una prueba de inglés. Dice que en cada grupo hay 48 estudiantes y dice que todos realizan la misma prueba. Entonces, vemos para el grupo A y para el grupo B distribuciones mediante diagramas de cajas que nos reflejan de manera gráfica lo que son los mínimos, los máximos y los cuartiles en cuestión. Entonces, voy a ir acomodando la información para estos dos grupos. Esta distribución o este proceder les puede ser de mucha conveniencia para que no tengan confusiones a futuro. Poder ver los datos de manera cuantitativa también nos puede ayudar a interpretar de manera más ordenada la información que tenemos en estos diagramas. Porque, por ejemplo, en el caso del grupo A, el mínimo vendría siendo 35, que es el dato más bajo que refleja su diagrama.
El cuartil 1 vendría siendo 40, que es donde inicia la primera caja. Vamos a ver, la mediana es donde se separan las dos cajas, así que vendría siendo 45. Luego, cuartil 3 es donde finaliza la segunda caja, que en este caso sería 50. Y el máximo, que vendría siendo, en este caso, 60, que es donde termina dicho diagrama. Ok, luego en el caso del grupo B, tenemos que el mínimo sería 20. Tendríamos que el cuartil 1 sería 30. El cuartil 2 o la mediana, que es donde se separan las dos cajas, sería 35. Y vemos que el cuartil 3, que es donde finalizan las cajas, sería 50, pero el diagrama en sí finaliza en 60, que vendría siendo el máximo para el grupo B. Con ello, ahora sí podemos revisar las proposiciones tranquilamente, que dice, de acuerdo con la información anterior, con la información dada, contiene las siguientes proposiciones. Dice que en ambos grupos, al menos 25% de los estudiantes obtuvieron 50 puntos o más. Les cuento, ese 25% lo podríamos analizar desde el cuartil 3, ya que cada cuartil, si bien es cierto, por definición les comento, van marcando 25%, tramos relativos de 25%. ¿Relativos en qué sentido? En el sentido de que aunque un cajón presente en apariencia más anchura que otro cajón, ambos cajones igual van a mantener la misma cantidad de datos, solamente que en uno los datos estarán más dispersos que en otros, pero repito, seguirían siendo los mismos datos. Es decir, como estamos hablando de un total de 48 estudiantes, podemos suponer que en cada tramo puede haber grupos de 12 estudiantes, cada 25%, cada cuarta parte. Así que en este caso, si nos fijamos a partir del cuartil 3 para arriba, en ambos casos, podemos apreciar que el cuartil 3 está marcado en el 50, lo que me hace entender que en ambos grupos tenemos un 25% de datos que corresponden a estudiantes que obtuvieron puntuaciones superiores o iguales a 50. La primera proposición sí se cumple a cabalidad. Así que esta primera proposición la doy por verdadera sin pensarlo dos veces. ¿Qué pasa con la segunda proposición? La segunda proposición me dice que los puntajes obtenidos por los estudiantes del grupo B son más variables que los obtenidos por los del grupo A. Entonces, tendríamos que hacer una cosa. Tendríamos que checar el recorrido del grupo B y luego tendríamos que revisar el recorrido del grupo A para así determinar cuál de los dos es más grande. El que presente mayor recorrido es el que presentará mayor variabilidad. En realidad podríamos hacerlo también con los recorridos intercuartílicos, pero ya eso sería también un proceso, si fuese así, eventualmente necesario. Si voy con los recorridos, tendría que tomar el máximo y el mínimo. En el grupo A sería 60 menos 35 y 60 menos 35 en este caso nos da como resultado 25. Así que el recorrido del grupo A vendría siendo 25. Para el grupo E sería 60 menos 20 y 60 menos 20 salta a la vista que el resultado sería 40 y en este caso pues tendríamos que el recorrido del grupo B es más amplio que el del grupo A. En este caso nuestro diagrama nos respalda dicha afirmación visualmente. Vemos que es más disperso los datos del grupo B que los del grupo A. Inclusive podemos ver numérica y gráficamente que los datos centrales también son más dispersos en el grupo B que en el grupo A. Así que de una u otra manera, la segunda proposición pareciera ser también verdadera, porque repito, dice que los puntajes del grupo B son más variables que los del grupo A. Por tanto, podríamos decir valientemente que la respuesta correcta vendría siendo la opción A. En este caso, ambas proposiciones resultan verdaderas. Así que, siendo de esta forma, podemos proceder a revisar nuestro siguiente ejercicio. Dice aquí el contexto que para resolver los ítems 50 y 51
hemos de considerar la siguiente información referente a datos estadísticos sobre las edades en años de los profesores de un colegio según su sexo. Entonces, vemos datos correspondientes a la parte de los hombres, a la parte de las mujeres, y bueno, esto viene siendo correspondiente a la edad en años cumplidos para dichos, ¿qué decía aquí? De los profesores, correcto. Ok, entonces dice, además, se sabe que la edad promedio de los profesores es de 36 años y en las profesoras es de 32, que la desviación estándar de las edades de los profesores es de 6 años y en las profesoras es de 4. Dicha información podemos tabularla también para ver de manera un poquito más organizada la situación que enfrentamos y así tener referentes para dicho ejercicio. Así que me regalan un segundo y voy con ustedes nuevamente. Muy bien. Aquí estaría la información tabulada, resumida para todo lo que estamos trabajando en este contexto. Y con ello podemos analizar ahora sí las proposiciones del ejercicio 50, que nos dice que el recorrido de las edades es mayor en los profesores que en las profesoras. Y esto, si nos vamos valientemente, podemos decir en este caso que gráficamente el diagrama de los hombres muestra mucho mayor extensión en su rango máximo, en su mayor rango, que va del mínimo al máximo, de 22 a 52, cosa que si calculamos las diferencias respectivas, pues va a ser en este caso de 30. Yo les dejo dicho cálculo ya resuelto aquí, que el recorrido para los hombres vendría siendo 52 menos 22, y esto con toda certeza va a dar 30. Mientras que en la parte de las mujeres, el recorrido para las mujeres sería tomar en cuenta el máximo menos el mínimo, o sea, 44 menos 22, y en este caso, dicha diferencia corresponde a 22 años. Y en este caso, pues sí, efectivamente, el recorrido de las edades es mayor en la parte de los profesores hombres, en este caso. Por tanto, la primera proposición viene siendo verdadera. Vamos a separar esta parte para que quede visible y analizamos la segunda proposición. La segunda propo me dice que al menos el 50% de los profesores, ya sea hombre o mujer, dice que tienen 32 o más años de edad. Y eso lo podemos revisar si gustan gráficamente, si gustan tabularmente, ya que recordemos que la mediana lo que hace es marcar el 50% de los datos en toda serie estadística, ya sea del mínimo hasta la mediana o bien de la mediana hasta el máximo. Y para ambos casos, tanto para los hombres como para las mujeres, vemos que la mediana está marcada en el 32, lo que me indica que para ambos casos tenemos un 50% de profesores hombres que tienen 32 o más años y un 50% de profesoras mujeres que también tienen edades de 32 o más años. Así que, dado el hecho, y lo escribo aquí nuevamente, que, por ejemplo, tengo la mediana para los hombres, que es igual a 32, y tengo la mediana para las mujeres, que también es de 32. Entonces, eso me indica que ese 50% que me hablan para ambos casos cumple la condición requerida. Por tanto, la segunda proposición también es verdadera, sin lugar a dudas. Lo que me deja por conclusión que la respuesta a marcar viene siendo la opción A. Ambas proposiciones, por fuerza absoluta mayor, ambas proposiciones son verdaderas. Siendo así, entonces puedo proceder a revisar el siguiente ejercicio. Vamos a ver el ejercicio 51, que me dice, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que la distribución de las edades de las profesoras es menos variable que la de los profesores. Así que, como acto de fe, podemos revisar tan solo uno de los recursos de variabilidad que tenemos hasta el momento. Es decir, sabemos que podemos trabajar con los recorridos, con las desviaciones estándar y con los recorridos intercuartílicos. De hecho, ya los recorridos ya los tenemos. Recuerden que el recorrido de los hombres había sido de 30 y que el recorrido de las mujeres había sido de 22. Entonces, el recorrido de los hombres ya sabemos que es mayor que el recorrido de las mujeres. Además, si nos fijamos en la desviación estándar, vemos que la desviación estándar para los hombres también es mayor
que la desviación estándar de las mujeres. Entonces, aquí en realidad ya tenemos de los tres recursos de variabilidad absoluta, recorrido intercuartílico y desviación estándar, ya tenemos dos de ellas que nos respaldan que la distribución de las edades de las profesoras efectivamente es menos variable. Así que sin profundizar en este tercer recurso, que con mucha confianza, tal vez seguridad, por eso lo dejo a experimentación de ustedes, pero yo me basto con decir que esta primera proposición sería perfectamente verdadera. Me respalda el recorrido y me respalda la desviación estándar. Así que no necesito ir más a fondo. Para la segunda proposición, dice que hay una marcada asimetría positiva en las edades de los hombres, mientras que que las edades de las mujeres tienden a ser más simétricas. ¿A qué nos referimos con esto de la asimetría? Pues la asimetría de una u otra manera se refiere un poquito de hacia dónde tienden los datos o en dónde tenemos mayor peso con los datos. Y esto muchas veces depende de la posición en la cual esté el promedio con respecto a la mediana. Se los cuento así. Tipos de simetrías existen muchas, pero vamos a ver dos en particular y vamos a ver en qué casos podemos verificar una simetría, ¿verdad? Podemos hablar de una asimetría negativa si se cumple que, por ejemplo, que el valor del promedio fuera todavía más pequeño que el valor de la mediana. Podríamos hablar de una asimetría positiva si por su parte el valor del promedio fuera aún mayor que la mediana. Esto es para que lo tomen nota porque hacía mucho tiempo no hacían preguntas de este tipo en estadística y pues hoy en día sigue siendo necesario manejar este tipo de información. Podemos decir que nuestra distribución es aparentemente simétrica si se cumple ¿qué condición? Que el valor del promedio sea en este caso igual al valor de la mediana. Aquí, para efectos de, podemos revisar que, por ejemplo, que en la distribución de los hombres nos decían que hay una asimetría positiva, supuestamente. Y para que eso sea cierto, el promedio de los hombres tiene que ser todavía mayor que el valor de la mediana. El promedio de los hombres es 36 y el valor de la mediana es 32. Así que esta primera condición sí se cumple. Vamos a ver. Es decir, el promedio de los hombres es mayor que la mediana de los hombres, efectivamente. Luego, las edades de las mujeres dice que tienden a ser más simétricas. Y para que eso sea cierto, para que la distribución sea simétrica, el promedio debe ser igual a la mediana. El promedio de las mujeres es 32, veámoslo aquí. Pero vemos que la mediana para las mujeres, por dicha, también es de 32. Así que en este caso, podemos ver que el promedio de las mujeres efectivamente es igual a la mediana de dicha serie de datos de la parte de las mujeres. Por tanto, la segunda proposición, al parecer, también es verdadera, ya que las dos partes que habían que analizar cumplieron las condiciones necesarias. Y siendo de esta forma, podemos decir a modo de respuesta que la opción a marcar vendría siendo la opción A, ya que, según vemos, las dos proposiciones en cuestión resultaron ser perfectamente verdaderas. Siendo así, entonces puedo pasar a revisar el siguiente ejercicio con ustedes. Veamos aquí ahora. Dice que para responder los ítems 52 y 53, hemos de considerar la siguiente información. Dice que la siguiente tabla muestra información relacionada con la estatura promedio en centímetros de los estudiantes de 4 niveles de un colegio, así como la estatura del estudiante de mayor altura de cada nivel. Entonces, vemos que nos hace referencia al nivel de octavo, noveno, décimo y undécimo, y la estatura promedio de cada uno de estos grupos, desviación estándar y la estatura del estudiante de mayor altura. Bien,
Y vemos que en este ejercicio 52 nos preguntan por el nivel que presenta la menor variabilidad relativa, y aquí enfatizo 1000 veces que ahora sí nos hablan de variabilidad relativa entre las estaturas de sus estudiantes. Resulta que cuando vamos a analizar la variabilidad en términos relativos, hay dos fórmulas muy importantes en cuestión, una que es el coeficiente de variación y otra que es la posición relativa. El coeficiente de variación, les cuento, consta de dos ingredientes principales. Un ingrediente lo voy a representar alfa A, vean con mucho cuidado y lo voy a hacer una vez más. Voy a abrir una fracción porque de hecho la fórmula se trabaja en una estructura fraccionaria. Toco el botón alfa y luego en el botón donde se ve el negativo, creo que en ambas calculadoras funciona de esa forma. Aquí es donde está escondido el botón A. Esta A representa la desviación estándar. Repito, vamos a decir que A representa desviación estándar. Y abajo voy a colocar otra letra, una B, que en este caso representaría la estatura promedio o los promedios, ¿verdad? Vamos a decir que B representaría el promedio. Y en dicha fórmula estaríamos hablando entonces de desviación estándar entre promedio, pero multiplicado por 100. Ok. Ahora, ¿cómo utilizamos esta fórmula y cómo utilizamos esta estructura que acabamos de ingresar en la calculadora? Pues todo lo que tenemos que hacer es tocar el botón Calc y vamos revisando en nuestra tabla la desviación estándar para los grupos de octavo, que dice que es de 12. Entonces voy a ingresar un 12, le doy igual, luego me aparece un B, me fijo en la estatura promedio, que para efectos de octavo sería 170, ingreso el 170, y en el caso del class width, como es la última variable, tengo que tocar una vez para guardar dicho valor en la memoria y una segunda vez para realizar la operación. En las calculadoras grises basta con tocar el botón igual una vez para realizar la operación en cuestión, y lo que nos da lo pasamos a decimal. Así que esto que tenemos aquí vendría siendo el coeficiente de variación. Esto lo vamos a representar elegantemente con CV, el coeficiente de variación para el grupo de octavo, que en este caso resulta ser aproximadamente de 7,06, aplicando el redondeo correspondiente, ¿verdad? Voy a calcular el coeficiente de variación también de noveno, lo voy a hacer una vez más frente a ustedes, inclusive para mostrarles algo interesante. Puedo devolverme a la expresión que tenía anteriormente sin borrar lo que tengo en pantalla, es decir, ni se les ocurra tocar el Alt Clear, ni se les ocurra tocar el On, para no perder lo que tenemos en pantalla, para solamente volver a tocar Calc y corregir los valores que tengo para la desviación estándar y para la estatura promedio. Desviación estándar en este caso vendría siendo 6 y estatura promedio en este caso vendría siendo 172. Entonces, una vez ingresado los datos, toco igual dos veces para verificar el resultado y pasarlo así a decimal. En el caso del grupo de noveno, vemos que el coeficiente de variación viene siendo de 3,48. Dato curioso, estos datos que estamos obteniendo, estos coeficientes de variación, son porcentajes en realidad. Es decir, es el porcentaje de cuán distantes están los datos con respecto a la media aritmética, porcentualmente hablando. Y pues ya teniendo un poquito más claro cómo funciona el cálculo del coeficiente de variación, entonces a ustedes les puede quedar de pequeña práctica el poder checar cuánto sería el coeficiente de variación para el grupo de décimo y cuánto sería el coeficiente de variación para el grupo de undécimo. Yo ingreso los datos ahorita, les doy el chance para ustedes y nos vemos en un par de segundos. Muy bien, entonces aquí estarían los coeficientes de variación para el grupo de décimo y para el grupo de undécimo. Confío en que ustedes hayan llegado pues también a estos resultados. Y de aquí pues estábamos buscando en cuál nivel se presenta la menor variabilidad. Y para efectos de coeficiente de variación, la interpretación del coeficiente de variación se maneja de manera directa.
¿A qué me refiero con manera directa? Que a mayor coeficiente de variación, mayor variabilidad relativa para dicho grupo. A menor coeficiente de variación, menor variabilidad relativa en dicho grupo. Y en este caso, el grupo que me refleja menor variabilidad relativa viene siendo el grupo de un décimo. Por lo cual, la respuesta a marcar vendría siendo la opción D para efectos de este ejercicio. Vean que no resultó ser tan pesado. El ejercicio 53 apuesto que tiene una forma de trabajar un tanto similar. Leo para ustedes que dice, al analizar la mayor estatura de cada estudiante por nivel, dice que se obtuvo que la mejor posición relativa entre ellos corresponde a uno de, tal vez de octavo, tal vez de décimo, tal vez de undécimo, y pues habría que ver. Para ello, creo que voy a tener que utilizar otra estructura en la calculadora. En el cálculo lo que voy a hacer es abrir una fracción y voy a trabajar ahora con tres variables. Voy a trabajar con una variable a, alfa a, le voy a restar una variable b, así que aplico alfa b, y voy a utilizar una tercera variable, alfa c. ¿Qué representarían en este caso las variables a, b y c? A, en este caso, va a ser el dato, un dato que utilizaremos de referencia en cada una de las iteraciones o en cada uno de los cálculos que vamos a realizar. La variable b va a representar el promedio, en este caso, y la variable c va a representar la desviación estándar. Esto que estamos haciendo aquí es básicamente el cálculo de la posición relativa que tendría el estudiante de mayor estatura con respecto a el promedio que se tiene en cada uno de los grupos. Así que de una u otra manera nos va a tocar trabajar otra vez con los 4 grupos. Vamos a indicarlo por acá, solamente que le quito el resultado. Y bueno, en este caso no vamos a calcular este coeficiente de variación, vamos a calcular posiciones relativas. Y en estos casos, las posiciones relativas no son estos datos que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es que realizaríamos otra vez la asignación de valores en estas variables, otra vez con respecto a los datos que tenemos en las tablas, y vamos a ingresar cada uno de los resultados acá, con la misma mecánica. Vamos a tocar el botón Calc, y primero busco el dato en cuestión, que para efectos de sería la estatura del estudiante de mayor altura, es decir, primero ingreso el 183, guardo el dato con el botón igual, voy ahora con el promedio que sería 170 para el grupo de octavo, toco igual y voy con la variable c que sería la desviación estándar, que en este caso sería 12. Todo esto con referencia a la información del grupo de octavo. Y en este caso, la posición relativa de este estudiante vendría siendo aproximadamente de 1,08. Así que ese 1,08 lo ingreso en este punto de acá. Y pues podrán suponer que las posiciones relativas para los demás grupos se calculan de maneras análogas. Así que les voy a dar un par de segundos para que pausen el video, hagan ustedes el resto de los cálculos y ahorita comparamos los resultados que obtenemos. Y listo. Aquí estarían los cálculos de la posición relativa para los demás grupos, noveno, décimo y undécimo. Fíjense y les aseguro que para los que revisaron en decimal, habrán obtenido tal vez valores enteros, o bien estos ceros que ven aquí no los tendrían en sus calculadoras. Son, digamos, dígitos que considero conveniente agregar para poder realizar comparaciones más justas con igual cantidad de decimales para cada uno de estos casos. Así que con ello, vuelvo a leer el ejercicio para no perder de vista qué es lo que estoy checando, que dice que al analizar la mayor estatura de cada estudiante por nivel, dice que se obtuvo que la mejor posición relativa, y vamos a ver, la mejor posición relativa, pues en términos de estatura, que de hecho esto se puede adecuar según el contexto, pero por lo menos para este contexto particular, podríamos suponer que a mayor estatura se traduce como una mejor posición, en este caso, estadísticamente hablando. Y si ese fuera el caso, entonces podríamos tomar al estudiante del décimo
de décimo grado, el de décimo año, como el poseedor de la mejor posición relativa. Y en consecuencia, indicar que la respuesta a marcar para este ejercicio vendría siendo la opción C. Siendo así, entonces puedo pasar a revisar el siguiente ejercicio. Fijémonos acá. Vean que ya estamos entrando ahora al ámbito de probabilidad, así que habrían que leer con extrema cautela cada una de estas proposiciones a ver cómo funciona esto. Dice que para responder los ítems 54, 55 y 56 hemos de considerar la siguiente información. Dice que en una caja se tienen 11 bolas numeradas con un número distinto, mayor o igual que 3 y menor o igual que 13, diferenciables solo por el número impreso en su superficie. Base en lo anterior se definen los siguientes eventos. Y me detengo porque no me sirve analizar los eventos si ni siquiera tengo en claro cuál es el espacio muestral con el que estoy trabajando. Así que vamos a construir un espacio muestral de manera semiformal. En este caso, nuestro espacio vendría conformado, como dicen, con números distintos que son mayores o iguales que 3, es decir, que comienzo desde el 3, pero dicen que son menores o iguales que 13, así que llegan hasta 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Este vendría siendo nuestro espacio muestral. Compuesto por estos puntos muestrales, es decir, por estos numeritos de acá. Y ahora sí, se definen los siguientes eventos. El evento A, por ejemplo, dice que consiste en extraer una bola al azar cuyo número impreso sea par. Así que el evento A, vamos a ver de qué estaría compuesto. No va a estar compuesto por exactamente los mismos elementos, o no, quiero decir, por todos los elementos, sino solamente aquellos que sean pares, según me lo están definiendo en este texto. Así que sería el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. El evento B, creo que tengo espacio por aquí. El evento B, en este caso, vendría siendo, vamos a ver qué me definen acá. No, ocurrió. Ahora sí. El evento B decía extraer una bola al azar cuyo número impreso sea impar. O sea, los números 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Hemos de tener cuidado de solamente considerar elementos que estén presentes en nuestro espacio muestral y no sacar nada que no venga de él, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Y nos falta el evento C. Voy a aprovechar para simplificar un poquito o para acomodar un poquito el espacio acá. Esto era para el evento A. Luego este era para el evento B. Y vamos a ver cómo está la situación con nuestro evento C. El evento C dice que consiste en extraer una bola cuyo número impreso sea divisible por 3. O sea, números que estén en la tabla del 3, quiere decir. Y los números que están en la tabla del 3, para efectos, vendría siendo el 3, el 6, el 9 y el 12. Ok, es decir, que nuestro trabajo consiste en analizar en base a este espacio muestral y en base a estos eventos. Así que vamos a checar un momentito el ejercicio 54 debidamente. Este ejercicio 54 dice, considera las siguientes proposiciones y leo para ustedes y traduzco. Por ejemplo, la primera dice que la probabilidad de A unido con B dice que es igual a 1. Y para ello, pues, para no tener que hacer cálculos medio extraños, puedo darles un pequeño truco que es más de carácter teórico todavía. Por ejemplo, para la 1, podemos decir que la probabilidad de A unido con B efectivamente va a ser 1 si se cumple una condición importante, que es
checar que la unión de estos dos eventos efectivamente sea justamente el espacio muestral que teníamos originalmente. Y para ello, ustedes pueden revisar con papel y lápiz en sus exámenes, en sus cuadernos o libretas, que si tomamos todos los elementos que teníamos en el evento A y si tomamos todos los elementos que tenemos en el evento B, en este caso, pues vamos a terminar reconstruyendo todo el espacio muestral que teníamos, ya que de una u otra manera estaríamos retomando a todos los números impares del espacio muestral juntamente con todos los números pares de dicho espacio muestral. Así que de una u otra manera esto se cumple. Por tanto, puedo decir que la primera proposición es verdadera. ¿Qué hay entonces de la segunda proposición? Esta que nos dice que la probabilidad de la unión de A con B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de estos dos eventos. Bueno, podemos revisarlo como te dijera, de manera desarrollada. O bien, puedo darles otro pequeño truco. Digamos, hay eventos que pueden ser disyuntos, hay eventos que pueden no ser disyuntos. Tendría que definir qué significan eventos disyuntos. Considerar eventos disyuntos cuando estos no tienen elementos en común. El evento A y el evento B califican como eventos disyuntos. Sí, califican como eventos disyuntos. ¿Y por qué son eventos disyuntos? Porque no hay ningún elemento en A que aparezca en B y no hay ningún elemento en B que aparezca en A. No hay ningún elemento en común para estos dos eventos. ¿Qué hago con estos eventos que son disyuntos? Pues tomar de partida un conocimiento importante, que es que la probabilidad de la unión de estos dos eventos perfectamente se puede calcular, o se puede, sí, calcular mediante la suma de la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B, y si fuera el caso, restándole la probabilidad de la intersección de estos dos eventos. En realidad, cuando hablamos de eventos disyuntos, este último elemento es opcional considerarlo en la fórmula, ya que en este caso la intersección de dos eventos disyuntos pues no existe y cuantitativamente pues, son cero elementos. Probabilísticamente es una probabilidad de cero. Así que en realidad esta parte de aquí es opcional incluirla o no incluirla. En realidad no voy a realizar ningún cálculo, muchachos. Aquí, por el simple hecho de ver que la expresión que me están dando aquí respeta perfectamente la fórmula de la probabilidad de la unión de dos eventos, y es que en realidad esta fórmula funciona para eventos disyuntos y para eventos no disyuntos. En realidad esta fórmula es universal para la probabilidad de la unión de dos eventos. Así que con esto puedo dar por sentado que la segunda proposición va a ser inmediatamente verdadera. Meramente por el hecho de que se respeta la estructura algebraica o aritmética, como le quieran llamar, para la conformación de esta fórmula. Y siendo que las dos proposiciones son verdaderas, puedo decir sin ningún problema que la respuesta a marcar vendría siendo la opción A. Ambas proposiciones verdaderas. Y con ello entonces puedo revisar un momentito la siguiente proposición. El siguiente ejercicio. Que si se fijan, nos mandan a considerar otras proposiciones con respecto a este espacio muestral que ya teníamos y con respecto a los eventos que hemos ya determinado. Es más, voy a pasarlos nuevamente para acá para que los veamos con calma y revisamos el ejercicio 55, que dice, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que la probabilidad de la intersección de A con C es igual a 0. Y la segunda dice que el evento B unido con C
tiene 6 puntos muestrales. Esto van a notar que se comienza a analizar de manera cada vez más rápida. ¿Por qué? Porque la proposición 1, para poder decir que la probabilidad, voy a tomar este recurso de aquí arriba, voy a copiarlo, voy a pegarlo, voy a cambiar aquí. Yo puedo decir que la probabilidad de la intersección de estos dos eventos efectivamente es 0, solo si verifico que A y C son eventos disyuntos. Si estos dos espacios o si estos dos conjuntos son efectivamente disyuntos, entonces, en consecuencia, no van a tener elementos en común. Y en consecuencia a ello, pues que la probabilidad de la intersección de estos dos eventos va a tener que ser en absoluto definitivamente 0. Solamente que hay un pequeño detalle. El evento A y el evento C tienen dos elementos en común, que son el 6 y el 10. No, corrijo, el 6 y el 12. Se los indico aquí. O sea, A intersección C en realidad está compuesto por dos elementos, el 6 y el 12, que son números pares y aplican para el evento A, y son divisibles por 3, aplican para el evento C. Entonces, como no son eventos disyuntos, entonces me veo en la responsabilidad de decir que la primera proposición es falsa. No hice nada más, no hace falta hacer nada más que eso. Para la segunda proposición, esto es todavía más simple de trabajar porque es cuestión de construir, en este caso, lo que se entendería como la unión de los eventos B con C. Dice que el evento B unido con C tiene 6 puntos muestrales. Podemos verificar esto. Recordemos que el evento B estaba compuesto como decía, por todos los números impares que había en nuestro espacio muestral. Eran, si no mal recuerdo, todos estos elementos que les escribo aquí en pantalla, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 13. Puedo haberlo copiado aquí arriba, pero es un detalle por demás. Pero como lo vamos a unir, como vamos a considerar la unión con el evento C, sería cuestión de agregarle también los elementos que hay en C, que en este caso vendrían siendo el 6 y vendría siendo el 12. En este caso, si hacemos la cuenta, vemos que ahora tenemos más de 6 elementos. Tenemos, si no me equivoco, 8 puntos muestrales. Así que no se cumple la condición que me dan para esta segunda proposición y por tanto tengo que decir que la segunda proposición es falsa. Y siendo de esta manera, entonces inmediatamente indico que la respuesta a marcar vendría siendo la opción B, ya que las dos proposiciones o ninguna de ellas resultó ser verdadera. Dicho así, vamos a revisar ahora el ejercicio 56 con todo lo que hemos aprendido y van a ver que el ejercicio 56 no va a dar tanta pelea. Retomo la información que teníamos originalmente en nuestro contexto, el espacio muestral y los eventos A, B y C. En este caso, me dice que la probabilidad de B intersección con C sería 0. Y para que esto sea posible, recuerden que necesitamos que los eventos sean disyuntos. Pero otra vez tenemos la situación de que B y C tienen elementos en común. Tienen el 3 en común y tienen el 9 en común. Así que, como dicha condición no se cumple debidamente para la primera proposición, que para efectos de consideración y bondad les muestro del conjunto que estamos hablando de B intersección C. Y dicho B intersección C está compuesto por el 3 y por el 9. Como pueden ver, no son eventos disyuntos. Por tanto, la primera proposición decimos que es rotundamente falsa. ¿Cómo hubiéramos, o bajo qué condiciones hubiéramos dicho que hubiera sido verdadera? Si tan solo hubiéramos podido demostrar que la intersección de estos dos eventos efectivamente fuera vacío, que no tuvieran ni mostraran, ojalá, ningún
punto muestral en común. Pero bueno, en este caso, podemos revisar ahora sí la proposición 2, que dice que el evento BC, esto que tenemos aquí, se los escribo por acá, el BC, vamos a ver, aquí. Esto se conoce como complemento de B, y el complemento de un evento dentro de un espacio muestral determinado corresponde a la construcción de un nuevo evento, un nuevo conjunto, que en realidad vendría siendo todos los elementos que no estaban en B, los que sí estén en el espacio muestral, pero que no estén en B. Recordamos que el evento B consistía en obtener un número que fuera impar, pero si nos fijamos en el espacio muestral, ¿cuáles elementos no son tomados en cuenta para entrar en B originalmente? Pues el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Básicamente estaríamos hablando del mismo conjunto o evento A que teníamos anteriormente, pero aquí si lo hablamos en términos de eventos, estaríamos hablando pues de todo aquello que aún está en el espacio pero que no estaba en B. Vendría siendo este complemento de B, que dice que está compuesto por 7 puntos muestrales. Pues me parece una rotunda mentira. Está compuesto en realidad por 5 puntos muestrales. Y al estar compuesto por 5 puntos muestrales nos deja en claro que la segunda proposición vendría siendo pues también falsa. Y en consecuencia marcaríamos la opción B como respuesta correcta, ya que ninguna de las proposiciones resulta ser verdadera. Siendo así, entonces podríamos revisar el siguiente ejercicio y continuar con el examen entonces. Veamos acá. Dice ahora, para responder los ítems 57 y 58, considere las siguientes 4 ruletas. Muy bien, tenemos ahí una ruleta, la ruleta número 1 con 4 números, ruleta número 2 con 5 números, la 3 con 6 números, la 4 con 8 números. Dice, suponga que al hacer girar cualquier ruleta, cada uno de esos números tiene la misma probabilidad de obtenerse. Entiéndase esto en cada respectiva ruleta, ¿verdad? La flecha siempre señala un espacio con un número en él y cada ruleta se hace girar una sola vez. Especificaciones importantes para que el ejercicio no presente ambigüedades. El ejercicio 57 dice, si desea tener la mayor probabilidad de obtener un número primo, entonces se debe girar la ruleta número... Ahora bien, que si el estudiante se pregunta, ¿pero qué era un número primo? Pues números primos, entiéndase, hablando de números mayores que 1 y hablando de tablas multiplicar mayores que las de la tabla del 1, hablamos de números que aparecen como múltiplos en una única tabla y no se van a encontrar en otras tablas. Ejemplos de números primos. Podemos considerar el 2, el 3, el 5, el 7, vamos a ver, el 11, el 13 y así sucesivamente. Números que comparten esta condición de ser de estar presentes en una única tabla, que es precisamente sus respectivas tablas. El 2 como múltiplo no aparece en ninguna otra tabla. Asimismo el 3, asimismo el 7. Eh, para entenderlo un poquito mejor, en el caso del 12, el número 12 no es un número primo. ¿Por qué? Porque el 12 aparece en la tabla del 2, en la tabla del 3, en la tabla del 4 e inclusive en la tabla del 6 y en la del 12. Aparece en múltiples tablas, pero estos números que les estoy presentando acá aparecen en tablas únicas, que es la de cada uno de ellos respectivamente. Ahora bien, en cada una de estas ruletas, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a analizar la probabilidad de obtener un número primo en cada una de ellas. Y para ello, toma en consideración cuántos números primos hay, que por ejemplo en la ruleta número 1 tengo 3 números primos, y hay que tomar en cuenta que tiene 4 espacios la ruleta. Así que sería cuestión de realizar la división 3 entre 4. 3 entre 4. Y dicha división lo verificamos en la calculadora. 3 dividido entre 4. Pueden escribirlo de esta forma o si gustan lo pueden escribir de manera fraccionaria también.
Cualquiera de las dos maneras funciona perfectamente. En este caso nos da como resultado 0,75. Podemos realizar exactamente el mismo procedimiento con las demás ruletas. Por ejemplo, en la ruleta número 2 tendremos que tomar en cuenta cuántos números primos hay en esta ruleta. En este caso tenemos 3 números primos, pero tenemos un total de 5 números a analizar. Así que checamos la operación en este caso. 3 dividido entre 5 o 3 fraccionado en 5 partes. Y esto nos da un resultado decimal de 0,6. Podemos dejarlo con dos decimales para que la comparación de los resultados sea justa en este caso. Y realizamos la misma operación con las demás ruletas. Así que les doy el chance a ustedes de que procedan, de que pausen un momentito el video y que comparemos ahorita los resultados pertinentes. Muy bien, aquí estarían los resultados míos en cuanto a la probabilidad de obtener un número primo en cada una de las respectivas ruletas. Fíjense con un par de cuidados que en el caso de la ruleta 3 y la ruleta 4 podrían haber dado seguramente decimales un poquito diferentes. En la ruleta número 3, un 0,66666 periódico. Y en la ruleta 5, perdón, en la ruleta 4, a mí me dio un 0,625. Que si se preguntan, pero ¿cómo así? ¿De dónde saqué los 5 números primos? Pues más allá de los ejemplos que les mencioné aquí anteriormente, pues números primos en esta tabla tengo el 3, el 5, el 11, el 13 y el 17. Este también es un número primo, ya que no lo van a encontrar en ninguna otra tabla de multiplicar que no sea en la tabla del 17. Y estamos hablando de 5 números primos versus un total de 8 piezas que tiene esta ruleta. Pues por redondeos llego a estos resultados y ahora sí, digo que si deseo tener la mayor probabilidad de obtener un número primo, entonces debo girar la ruleta que me haya presentado el resultado más grande, que en este caso viene siendo la ruleta número 1. Por lo cual, la respuesta a marcar en este ejercicio vendría siendo la opción A, así de forma básica e inmediata. Creo que con esto ahora sí podríamos revisar el ejercicio 58, que dice, si desea tener la mayor probabilidad de obtener un número par, entonces se debe girar la ruleta número, y bueno, recordemos que números pares vendrían siendo todos los números que están en la tabla del 2, todos aquellos que terminen en 2, en 4, en 6, en 8 o en 0, y así sucesivamente. Así que, como pueden suponer, nuestro procedimiento va a ser muy similar. Vamos a tomar en cuenta nuevamente todas las ruletas y vamos a checar cuántos números pares hay y lo vamos a dividir según la cantidad de números que posee cada una de las ruletas. Por ejemplo, la ruleta 1, recordemos que tiene 4 números, pero de los 4 números solamente el 12 es par, así que solamente uno de los 4 números va a ser tomado en cuenta para dicho cálculo. En la ruleta 2 tenemos el 10 y el 12, que son dos números pares en una ruleta que posee 5 números, 5 posibilidades. En la ruleta 3 tenemos los números 10 y 12 nuevamente. Son dos números pares en una ruleta que posee 6 posibilidades. Y en la ruleta número 4, veamos que los números pares que tenemos son el 10 y el 14. Ah, y el 12 también. Tenemos tres números pares, el 10, el 12 y el 14. Tenemos tres números pares en una ruleta que tiene 8 posibilidades. Ok, ¿qué es lo que les toca a ustedes? Realizar cada una de estas divisiones y manejarlas de manera decimal. Así que vuelvo con ustedes para comparar los resultados. Muy bien, vamos a ver qué tal nos fue. Tenemos estos resultados que corresponden pues a la probabilidad de obtener números pares en cada una de las ruletas. Y fijémonos que en este caso la mayor probabilidad para obtener un número par se ve en la ruleta número 2, lo que me indica que la respuesta a marcar para este ejercicio vendría siendo la opción B.
ya que es la que sí, la que presenta el mayor resultado. Vean que en estos casos, acomodar este cero extra para emparejar la cantidad de dígitos resulta conveniente. No vaya a ser que por no ver este cero o por no considerarlo, más de uno dijera, ah, es que el 38 es el que presenta la mayor probabilidad entre las demás opciones. Y es un riesgo muy posible a caer. Es una trampa muy típica en la que podemos caer. Así que con ello podemos revisar ahora sí los siguientes ejercicios, ya casi aterrizando, casi aterrizando. Veamos. Porque dice que para responder los ítems 59 y 60 hemos de considerar la siguiente información. Dice, en un estudio sobre el tipo de cabello de los estudiantes de una sección de octavo año, se obtuvo la siguiente información. Tenemos a nivel de sexo, tenemos estudiantes mujeres, estudiantes hombres. Tipo de cabello, pues hay quienes lo tienen rizado, hay quienes lo tienen lacio. Y podemos apreciar el total de mujeres, el total de hombres al final de cada fila. O bien el total de estudiantes con el pelo rizado, el total de estudiantes con el pelo lacio al final de cada columna. Y al final de la tabla, pues el total de estudiantes en este caso. Ahora, de ese total de estudiantes, hemos de checar cómo nos presentan el planteo de cada pregunta, porque en este 59 que nos dice, si del total de estudiantes, y me detengo, solo me enteré de esta parte, del total de estudiantes, que en este caso estamos hablando de 23 estudiantes, no perdamos de vista esto. Dice que se selecciona uno al azar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea un hombre de cabello rizado? Vamos a ver, un hombre de cabello rizado, que según la tabla tenemos que 3 hombres son los que tienen cabello rizado, o una mujer de cabello lacio. En este caso teníamos 8 mujeres con el cabello lacio. Y el asunto es que cuando nos proponen hallar la probabilidad de una selección aleatoria de este tipo, cuando nos hablan en términos de o, en términos de disyuntivas, perfectamente podemos tomar en cuenta a todos los hombres que tengan el cabello rizado y a todas las mujeres que tengan el cabello lacio y considerar la suma de estos individuos. 8 más 3 que por lo general da 11. Y estamos hablando que hay 11 estudiantes que entran dentro de las condiciones que me proponen en este evento. 11 de 23. ¿Por qué 11 de 23? Porque es con respecto al total de estudiantes que me proponen al inicio del ejercicio. Por lo cual, solamente decir esto, si lo traduzco fraccionariamente, veo que empata inmediatamente con la opción C, la cual perfectamente es la que corresponde como la respuesta correcta para este ejercicio. Sin hacer absolutamente nada más, señores, increíblemente. Y el ejercicio 60 tiene una tónica muy similar. Nuevamente me hablan con respecto al total de estudiantes, así que comienzo indicando que el total de estudiantes es de 23. Nuevamente estamos hablando de la misma tabla. Dice que se selecciona uno al azar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer, sin importar su tipo de cabello? Entonces, una mujer. ¿Cuántas mujeres habían en este grupo? Teníamos 12 mujeres. Es lo que tenemos al final de la fila, ¿verdad? O una persona de cabello lacio. Entonces, voy a tomar en cuenta una persona de cabello lacio. Aquí hay una pequeña trampa si lo manejamos en este formato, porque si nos vamos de esta manera, vamos a tener un pequeño conflicto sumando 12 más 16 y obteniendo un excedente por encima del total de estudiantes. 12 y 16 me daría 28 y es imposible que hayan más personas dentro de la población que me están estableciendo. ¿Dónde cae el error? Que en realidad, está bien, ya estamos considerando a las 12 mujeres, pero entre esas 12 mujeres hay 8 que ya tienen el cabello lacio. Así que
perfectamente podemos restar las 8 mujeres que ya tienen el cabello lacio. Y de esa manera estaría tomando en cuenta a las 12 mujeres que ya teníamos al inicio y solamente agrego a los otros 8 hombres que tienen el cabello lacio. Por tanto, sería cuestión de trabajar con las 12 mujeres más los 8 hombres, un total de 20 personas, 20 estudiantes de los 23 estudiantes que hay en dicho grupo. Lo que nos deja, en definitiva, marcar por respuesta la opción D en este caso. Y pues con esto, chicos, que les cuento, tendríamos ahora sí el examen de bachillerato por edad 2020, convocatoria marzo, debidamente resuelto. Me disculpo la tardanza con la publicación, como no sé si se deja notar, pero tuve ciertas complicaciones con la cámara que tenía anteriormente y pues eso me lleva a reinventarme. Tal vez este formato de trabajo o este formato de presentación sea un poquito más viable para ustedes. Así que de ser así, pues siempre les agradezco el pulgar arriba para los que les haya visto de gran utilidad del video. Igualmente para aquellos que no se han suscrito, pues el botón de suscripción está a la vuelta para ustedes. Y también que puedan compartir el video para aquellos compañeros, aquellas amistades que ustedes sepan que también se están preparando para estos exámenes. Que por mi parte, yo seguiré subiendo videos. Posiblemente comience también con transmisiones en vivo, en redes sociales, dependiendo cómo maneje el tema de la conexión y todo. Y si no, en clases virtuales, eso también lo podemos negociar. Ahí ustedes me contactan, ya sea vía correo, vía Face o vía WhatsApp, y coordinamos para más adelante. Yo por mi parte quedo listo con este examen de bachillerato, cubro la buena tarea del día y del mes, y quedo en contacto con ustedes para otros videos que si fuera del mismo nivel, que si fuera para la preparación del examen que aún no se ha efectuado. Pues igual, espero verlos siempre con la misma o con mayor disposición. Así que pues por lo demás me les despido, les habla profe Dan y siempre les insto, sigamos adelante con el estudio, chicos.